Hoy, 27 de agosto, la Iglesia recuerda la memoria de Santa Mónica, mamá de San Agustín. A Mónica la casaron con un pagano de mal genio llamado Patricio. Tuvo 3 hijos, y el mayor de ellos fue Agustín. Y luego de convertir a su marido al cristianismo, Mónica enviudó cuando Agustín tenía 17 años. Agustín, por su vida licenciosa, hizo sufrir mucho a Mónica, y el mayor deseo de Mónica fue que su hijo descubriese el camino de Jesús. No hacía sino rezar y pedir a Dios por la conversión de su hijo. Finalmente, gracias a su encuentro con San Ambrosio de Milán, Agustín, a los 31 años de edad, se convirtió al cristianismo. Mónica es recordada en la Iglesia como modelo de madre y de esposa, pues gracias a su autenticidad de vida, no solo logró la conversión de su hijo, sino también la de su esposo. En sus confesiones, Agustín reconocerá que él fue el hijo de las lágrimas de su madre. Volvamos a nuestra lectura de Mateo. En este jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 24, 42 al 51. Les leo el texto. Jesús habló diciendo: «Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas, y allí habrá llantos y rechinar de dientes». En el capítulo 24 de Mateo, Jesús va a preparar a sus discípulos para lo que está por venir. Para entender mejor la enseñanza de este capítulo, voy a contarles brevemente el contexto histórico. Como saben, desde el año 63 a.C., la tierra de Israel fue invadida por los romanos. El control romano, desde el Imperio de Oriente, recién va a terminar a inicios del siglo VII después de Cristo, con la invasión persa y luego árabe. Es de notar que Jesús vivió toda su vida bajo el Imperio romano. En la primera mitad del siglo I, el malestar judío contra los romanos se fue haciendo cada vez más fuerte. Había en Galilea, en tiempos de Jesús, un grupo terrorista judío llamado Celotas, que se oponía a los romanos por la fuerza. Sucedió que en el año 66 después de Cristo, los judíos atacaron la guarnición romana en Jerusalén y esto dio origen a una guerra contra Roma. En esa época había muy pocos cristianos en Jerusalén, pues en los años anteriores habían sido expulsados por los judíos. Y cuando empezó la guerra contra Roma, los pocos cristianos que quedaron en Jerusalén huyeron a Pela, en la Decápolis, al otro lado del Jordán. En el año 70, el general romano Tito, con sus legiones, atacó Jerusalén y arrasó con el templo hasta sus cimientos. Y Jerusalén quedó en escombros. Este hecho histórico se le conoce como la caída de Jerusalén. Y fue una verdadera catástrofe para el pueblo de Israel.
y fue también muy sentida por los judíos que se habían convertido al cristianismo. Cuando Mateo escribió su Evangelio, en torno al año 90, la destrucción de Jerusalén estaba muy presente en el corazón de los judeocristianos. Y la caída de Jerusalén le va a servir a Mateo de trasfondo para sus capítulos 24 y 25. Y así, la destrucción de Jerusalén y del templo se convierte en una metáfora de lo que será el fin del mundo. Y servirá de advertencia para que los cristianos estén preparados para el último día. Pero hay otro contexto más religioso que es necesario tomar en cuenta. Jesús, mientras estuvo con sus discípulos, les prometió que volvería por segunda vez, a fin de completar la obra que había comenzado, es decir, para establecer definitivamente el reinado de Dios. Y mientras espera su segunda venida, la tarea de la Iglesia será seguir impulsando el reinado de Dios. La Iglesia de los primeros años creyó que la segunda venida de Jesús era inmediata y esperaba con ansias que así fuese. Todos los días oraba y pedía que venga tu reino ahora. Y en sus oraciones y Eucaristías repetía, ven Señor Jesús. Pero pasaban los años y el Señor no volvía, pues los tiempos de Dios no son los de los hombres. Y este retraso de la venida del Señor había hecho que los cristianos se empezasen a enfriar, a ser negligentes y a abandonar la disciplina del camino cristiano. Entonces, en la primera parte del capítulo 24, Mateo busca reafirmar la certeza de que vendrá por segunda vez como lo ha prometido, y enseña que hay que estar preparados y vigilantes y continuar el camino cristiano. En la segunda parte de este capítulo 24 y en el siguiente, Mateo nos cuenta 3 parábolas de vigilancia que concluyen con una descripción del juicio final. El texto de hoy nos cuenta la primera de estas 3 parábolas, la del servidor fiel que espera la llegada de su patrón. Esta parábola es un llamado a los cristianos. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Él ha dicho que volverá, y no podemos bajar la guardia. Y añade, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa. Literalmente dice que no lo dejaría excavar a través de las paredes de barro. Así también ustedes, estén preparados, dice el texto, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. La parábola en sí empieza con una pregunta. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Estos servidores fieles de la parábola son los responsables de las comunidades cristianas. Y ellos deben ser los primeros en estar vigilantes y atentos a la llegada del Señor. Dice Jesús, feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo, pues les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Es un deber de los responsables de las comunidades preocuparse de los miembros de sus comunidades. Si lo hace, será feliz, y cuando el Señor venga por segunda vez, lo premiará. Pero sucedía que en tiempos de Mateo, la situación real de las comunidades era otra. Dice el texto, pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a vivir con los borrachos. La expresión mi Señor tarda refleja la situación de la comunidad de Mateo. En tiempos en que Mateo escribió su Evangelio, la Iglesia ya no esperaba una venida inmediata de Jesús. La espera de su inmediata venida se había enfriado y la exigencia de vida y costumbres de la comunidad se habían relajado.
¿Por qué esforzarse si no se sabe cuándo llegará? Pero, dice el texto, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Mateo pues busca enseñarnos que no podemos bajar la guardia y que debemos estar atentos, pues Jesús volverá por segunda vez y volverá en cualquier momento. Por tanto, los responsables de las comunidades no se pueden relajar. Tienen que estar vigilantes y mantener la atención de su segunda venida. Si los responsables se relajan, ello hará que la exigencia moral de sus comunidades también se relaje. Y entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. No disfrutará de la felicidad eterna y más bien allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hoy la Iglesia sigue afirmando que el Señor volverá por segunda vez. Y cuando vuelva, con todo poder y gloria, derrotará definitivamente al mal y entonces reinará para siempre. El hecho de que se haya atrasado tanto su segunda venida no significa que no volverá. Pedro en su segunda carta, 3, 8 al 10, responde: Una cosa no pueden ignorar, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Nosotros debemos seguir viviendo en la verdad y en la justicia como se espera de los cristianos, convencidos de que en cualquier momento llegará, y ojalá sea hoy. Para que nos encuentre ocupados en este trabajo, pues dice Jesús, les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pidámosle pues al Señor que nos dé su gracia para que mantengamos viva la esperanza en su segunda venida y para que mientras vuelve sigamos trabajando para extender su reinado. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.